Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre los libros de Oseas y Amós. Vamos a tener un conversatorio entre el grupo para exponer lo que abarcan estos dos libros. Hola, mi nombre es Emi Glady. A nosotros nos tocó hablar sobre el libro de Oseas. Oseas es un profeta menor del Antiguo Testamento. Es activo del Reino del Norte y este fue escrito entre los años 715 y 710 a.C. Fue contemporáneo de Amós y predicó durante la época de la decadencia moral, política y religión del Reino del Norte. Su tema central fue la infidelidad de Israel y el amor de Dios. También podemos ver que lo más impactante es cuando Dios le pide a Oseas casarse con una mujer infiel, una prostituta, Gomer, como símbolo del amor de Dios por un pueblo que también le era infiel. El mensaje central de Oseas fue, Oseas denunció con fuerza la idolatría, la corrupción y las alianzas políticas equivocadas, como lo fue con Egipto y Asiria por parte del Reino del Norte. Pero más allá del juicio, su mensaje central fue el amor y la fidelidad y la misericordia de Dios que él siempre ha tenido con el pueblo de Israel. A pesar de la traición del pueblo, Dios no lo abandonó nunca. Hubieron consecuencias por el acto de infidelidad por parte del pueblo de Israel, pero Dios jamás los dejó de amar. El estilo del profeta Oseas, según la historia nos relata, dice que su forma de hablar fue intensa y emocional, fue una narración poética, incluso lo expresan de ese modo, usaba frases cortas y rítmicas. También dice que su lenguaje fue muy humano porque compara la relación entre Dios e Israel con una relación amorosa rota, pero con posibilidad de reconciliación. Ok, continuando con este profeta, la estructura del libro de Oseas. Podemos hablar que se divide en tres partes, del capítulo 1 al 3, historia de su matrimonio con Gomer, una imagen viva del amor de Dios. Del capítulo 4 al 13, acusaciones contra Israel y anuncian el anuncio del castigo por su pecado. Y en el capítulo 14, llamado a la conversión y promesas de restauración. ¿Qué mensaje trae Oseas para nuestro presente? Mensaje para nosotros hoy, Oseas nos recuerda que Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando fallamos. Nos invita a volver al amor fiel, a no buscar seguridad en lo material o político, sino en Dios. Su vida muestra que predicar con el ejemplo aún duele. Aunque duela puede transformar vidas. Hay notas teológicas que destacan que la vida de Oseas no solo comunicó un mensaje profético, sino que él lo encarna profundamente. Dice que el amor de Dios en Oseas es firme, apasionado, fiel e incondicional, incluso frente al pecado. Se afirma que la relación con Dios en esta es existencial y no mítica ni ritualista, sino como lo expresa un amor profundo. Y vemos en este caso que a este profeta se le dio una orden de que se casara con esta mujer. O sea, no fue solamente le tocó anunciarlo, como otros profetas que los hemos visto, que fue un mensaje de Dios hacia el pueblo, sino que le tocó, digamos, que llevar a cabo esa orden que el Señor le había dado, casarse con una mujer y demostrar lo que era el amor y la misericordia, como ese ejemplo que le estaba dando al pueblo en ese momento, a través de esos actos que él tuvo que hacer, aun cuando la mujer le fue infiel tantas veces, y él le tocó, hay una parte donde expresa que le tocó pagar por ella nuevamente. Así tal cual es el amor de Dios que él tenía en ese momento por el pueblo de Israel y que hoy en día lo sigue teniendo por nosotros, que aún a pesar del pecado, de apartarnos de la idolatría, él nos ama y nos rescata. No nos salva de la consecuencia, porque la consecuencia tenemos que pagarla porque forma parte de esos errores que hemos cometido. Pero en su infinita misericordia nos rescata, nos abraza, nos ama
y nos muestra que Él no se rinde, sino que Él ya nos ha escogido a nosotros. Si alguno de mis compañeros quiere complementar. Se quedó pegada a la computadora. Bueno, yo ahí me llamó mucho la atención cuando tú dices que Oseas tuvo que pagar por su esposa de nuevo, ¿verdad? Y para mí es importante porque él no solo le dijo que hiciera eso con su esposa y se reflejaba en el pueblo de Israel en ese momento, sino que él sabía que él también iba a pagar por su pueblo y lo hizo a través de Jesucristo. Así mismo. Nos deja un mensaje maravilloso la historia de Oseas porque vemos reflejado lo que Dios hizo con nosotros, exactamente. El amor de Dios. Amén, amén. También hay algo o unos versículos claves que encontramos en Osea, que sería ese que dice, con cuerdas de amor los atraje. Perdón, con cuerdas humanas los atrajes y con cuerdas de amor, que está en Oseas 11:4, y otro que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y esto es porque Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Y fiel, que incluso cuando nosotros le fallamos, como decía Giancarlo, él permanece fiel. Entonces, el mensaje de Osea lo que hace es recordarnos que siempre hay esperanza y restauración para aquellas personas que se arrepienten de manera sincera. Yo creo que esto sería como la conclusión de lo que este libro nos quiere enseñar. Sí, Rosario, bueno, ahora vamos. Hay un versículo que me encantó, que ahorita que estás de los que destacan, dice, lo llevaré nuevamente al desierto para restablecer el vínculo de amor y fidelidad. Y allí dice, entonces el pueblo volverá a decir, tú eres mi Dios. Sí, es que para Dios vale más la relación con Él que los rituales o que cualquier otra cosa que nosotros podamos dar como actos vacíos de religiosidad, pues. Sí, así es. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el libro de Amós. Así es. Bueno, nosotros continuamos con el libro de Amós, y quiero recalcar algo muy importante, que estos libros son llamados por profetas menores, y no por la poca importancia, sino por la brevedad de cada libro. Y también este libro de Amós es un libro de profeta menor. El autor de Amós del libro Amós fue él mismo, que curiosamente él no era un profeta profesional ni era un sacerdote, sino que era una persona sencilla, un pastor de ovejas y recolector de higos silvestres. Él vivía al sur de Judá, en una región en una aldea llamada Tecoa, pero Dios lo llamó a llevar el mensaje al reino del norte, Israel. Tecoa quedaba cerca de la ciudad de Belén. Entonces, este hombre sencillo tuvo este llamado tan importante y esta misión de ser ese profeta que escribió este hermoso libro alrededor del año 760 a.C., durante el reinado de Jeroboam II en Israel, y de Usías en Judá sur. Fue una época de prosperidad económica, pero también de injusticia social, idolatría y corrupción moral. Podemos conocer este libro y relacionarlo como el presente, como lo que estamos viviendo mucho alrededor del mundo, que vemos que hay países que pueden tener mucha prosperidad económica, pueden estar bien económicamente hoy día, pero también se ve mucha idolatría y la corrupción que estamos viendo. Y bueno, para muestra un botón nuestro país, que tenemos mucha prosperidad económica, el petróleo, pero la idolatría sabemos que le está haciendo mucho daño, idolatría por los políticos, la idolatría que ha existido por muchos años por las personas y la corrupción moral, política y social que existe hoy día. Entonces nos lleva a pensar eso mucho del libro de Amós.
El tema principal de Amós es una denuncia contra la injusticia y el abuso de poder y la falsa religión. Dios a través de Amós declara que no tolerará más el pecado de su pueblo, especialmente la forma en que los ricos oprimen a los pobres. ¿Les parece eso conocido? Bueno, uno de los versículos más conocidos de Amós es: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós 5:24. Vamos. Sí, y en este libro prácticamente vemos lo que es la desigualdad. Y habla mucho de la desigualdad, de la explotación y la adoración superficial, porque en realidad Dios demanda que le adoren a Él, pero el pueblo estaba totalmente desviado. Tanto así que la misma corrupción con el tema del dinero era lo que estaba gobernando esa región en ese tiempo. Y efectivamente, Amós 5:24 dice: Dios exige justicia y rectitud, no solo rituales vacíos, dice, pero corre el juicio como las aguas. Él demandaba juicio, y un juicio justo, y la justicia como impetuoso arroyo. En este libro vemos algunos principios aplicables para el día de hoy. Es la justicia social, ¿verdad? Vemos cómo la riqueza no se debe lograr a costa de la explotación, ¿verdad? Tampoco vemos que se debe defender a los más vulnerables. Hay personas que tienen mucha necesidad y que la injusticia y la corrupción social aún hoy destruyen comunidades, y eso lo vemos en todos los países y todas las naciones, de hecho. También vemos que integridad religiosa es otro punto. Dios rechaza rituales vacíos cuando la vida diaria se llena de injusticia. También la fe debe reflejarse en acciones justas y compasivas. O sea, no puede ser que digas, que predicas que hay que amar al prójimo, pero en realidad no lo haces. De lo contrario. También demanda una responsabilidad colectiva. Dice que Amós muestra que en su sociedad entera puede ser juzgada por la injusticia sistemática. O sea, todo el tiempo hay injusticia, hay preferencia. Entonces no, es algo que se debe combatir. Llama a los líderes, comerciantes y también a los ciudadanos a actuar en rectitud. Él exige actuar en rectitud. También hablamos de juicio y esperanza, y es eso: Dios disciplina, pero ofrece restauración si hay arrepentimiento. Dios disciplina, pero ofrece eso, amor, restauración, si hay un arrepentimiento genuino. Aunque Amós es severo, termina con una promesa de restauración y esperanza. Y esto nos trae una relevancia hoy, que la fe no se separa de la ética social. La fe no se separa de la ética social. También tiene que haber congruencia, o sea, la fe y lo que predicamos tenemos que hacerlo. La desigualdad, corrupción y opresión son temas que siguen vigentes. Eso es otra cosa que es importante hoy. Y ser creyente implica defender la justicia y la justicia en lo cotidiano. Ser creyente es ser justo todos los días. Íntegro. Sí, recordemos que Amós anunció el juicio por el pecado, pero también ofreció esperanza, un futuro de restauración para los que volvieran sinceramente a Dios. Arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. Sí. Ese fue el libro. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención también del libro de Amós, y es que él dice que la prosperidad, o sea, en ese tiempo había mucha prosperidad económica, lo que nos puede llevar a la actualidad, que la prosperidad económica no es señal de aprobación divina, sino que Dios va examinando los corazones y las acciones. Entonces no es solamente la apariencia. Entonces podríamos decir que en Amós vemos que Dios es un Dios justo, que no tolera la hipocresía ni la injusticia social, como decía Jesús, y que nos llama a vivir en integridad, pues, en la verdadera fe, y que todo esto se demuestra con nuestras acciones. Entonces podemos decir, para concluir, que Amós y Oseas no solo fueron profetas del pasado, ¿verdad?, sino que fueron las voces de Dios en medio de una nación que había perdido el rumbo, podemos decir eso. Y nos recuerda, por ejemplo, Amós nos recuerda que Dios exige justicia, como contaba Jesús y Lisana, integridad y compasión, ¿verdad? Y que no solamente es la apariencia religiosa. Y Oseas
nos decía como Emiglady y Jean nos hablaban, nos muestra que Dios es fiel, que nos ama profundamente, incluso cuando nosotros o el pueblo le falla, le damos la espalda, pues. Entonces, ambos libros nos van a confrontar, pero también como que nos abrazan, pues nos llaman al arrepentimiento, a vivir una vida de fe verdadera, o sea, no solamente de apariencias, y nos aseguran que si nos arrepentimos de verdad, entonces es posible tener una restauración. Entonces, eso quiere decir que hoy esos mensajes siguen vivos porque Dios sigue hablando, sigue amándonos y sigue esperando que nuestros corazones estén dispuestos a arrepentirse y a volver a Él. Bueno, gracias. Esta es la exposición de este maravilloso equipo, así que lo hicimos excelente. La gloria es para Nos Él. ponen 20, por favor.